Salmo 64. Dios como refugio en tiempos de angustia. Sigue el tema. Tiempos de angustia. ¿Quién está pasando tiempos de angustia? Okay. ¿Quién está de lujo? ¿Quién no está pasando? ¿Quién está así maravilloso? Todo está padrísimo. Bueno. Ok. Pues todos esos momentos también, ¿se acuerdan lo que dijo Salomón? Hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír, tiempos de sembrar, tiempos de cosechar. Todo tiene un tiempo debajo del sol. Y pues a veces los tiempos de angustia son con el propósito de que el Señor nos llene, nos fortalezca. Viene un ciclo después de plenitud en el cual podemos consolar a otros. Y bueno, pues estos salmos, la mayoría de ellos son dirigidos a personas en tiempos de angustia, y también los podemos usar para consolar a otros en tiempos de angustia. Y comienza diciendo ahí una vez más David, al músico principal, Salmo de David, canción de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Y una de las cosas más terribles que alguien puede padecer es el temor al enemigo, el estar temiendo, este sentido como de paranoia, a veces como que pensar que todos te están tirando mala onda, te están viendo feo, que están haciendo, o sea, es uno de los peores sentimientos que hay. Y hay veces que pueden ser real, o sea, puede ser real o puede ser imaginario. En nuestro caso, muchas veces, y Dios afirmó que así sería con nosotros, que si nosotros le buscábamos, que si nosotros le amábamos, por consecuencia, o sea, automáticamente íbamos a recibir el rechazo del mundo. Y Él nos advirtió acerca de eso, y dijo que así como a Jesús lo habían rechazado, a nosotros también nos rechazaría, que así como el mundo odió a Jesús, también nos odiarían a nosotros, nos rechazarían. Incluso como que nos advirtió a tener cuidado si somos el hazmerreír de todos, si somos el alma de las fiestas, si le caemos bien a todo el mundo y el mundo nos recibe, dice, cuidado, estás en peligro. Cuando eres el alma de la fiesta y le caes bien a todo el mundo, y no, inviten a este cuate, que no, hombre, es buenísima onda, y le caes bien a todo el mundo, está medio riesgosa esa posición. Pero la Escritura dice que cuando verdaderamente estamos buscándole, haciendo su voluntad, que el mundo, los que odian al Señor, los que no quieren hacer su voluntad, pues te van a rechazar, te van a odiar, se van a burlar de ti. Y la petición de David es: guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta o cual flecha suya palabra amarga, para asaetear, o sea, o ensartar con la flecha, a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean, o sea, lo clavan con las flechas, y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? O sea, piensa que nadie se va a dar cuenta, piensan que no van a recibir retribución por ello. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, o sea, andan viendo a ver de qué manera murmuran o hacen algo en contra tuya, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. O sea, están verdaderamente profundizando en maneras de hacer el daño. Mas Dios los herirá con saeta, Dios los herirá con flecha. De repente serán sus plagas. Dice en el libro de Apocalipsis, cuando el libro de Apocalipsis habla acerca de las plagas que vendrán sobre el mundo, simplemente eso es un cumplimiento de lo que fue, digamos que una sombra o un acontecimiento que simplemente tenía el propósito de anunciar lo que vendría al final de los tiempos. Y eso fue el Éxodo. ¿Se acuerdan de qué manera Dios sacó a su pueblo de Egipto? ¿Por medio de qué lo sacó?
por medio de plagas. Ahora, las plagas vinieron como una retribución a todo lo que hicieron con el pueblo de Dios en el tiempo que estuvieron en Egipto. ¿Se acuerdan que los trataron con azotes, que los trataron de esclavos, o sea, que se burlaban de ellos, que mataron a los primogénitos? O sea, Dios es justo y lo único que Dios hizo es hacer justicia por lo que les habían hecho. Y vinieron las plagas. Y a pesar de que vinieron las plagas, pues Israel estuvo en la tierra de Gosén y no pasó nada ahí. Ahí no pasó absolutamente nada. Mientras estaba el granizo y caía y las bestias se enfermaban y la sangre y los piojos y las ranas y todo eso, la tierra de Gosén estaba en santa paz. No pasaba nada ahí. Y esa es la promesa de Dios. Llegará el momento en que Él juzgará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Toda lengua que se haya levantado contra ti en juicio injustamente, y todo aquello que hayan hecho contra ti injustamente, algún día Dios dará retribución. Y eso está hablando de estas plagas que vendrán al final de los tiempos. El propósito de las plagas al fin de los tiempos y de los juicios son dos. Una, hacer justicia, castigar a aquellos que pues han hecho daño, pero también tiene otro propósito. El castigo no tiene un propósito el castigo no es un fin en sí mismo, por decir algo. El castigo tiene un propósito, la disciplina tiene un propósito: guiarnos al arrepentimiento. Entonces las plagas van a ser los azotes de Dios, el castigo de Dios a las naciones, con el propósito de ¿qué? De que se arrepientan. Y es exactamente lo mismo que pasó en Egipto. ¿Se acuerdan? En Egipto hubo 3 clases de personas. O sea, hubo 3 clases de egipcios, o personas que estaban fuera del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El primer grupo fueron los que, al ver las plagas y al ver que estaba esto durísimo sobre ellos, dijeron: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y ese juicio que Dios estaba enviando era sobre los dioses de los egipcios. Porque Egipto tenía, por ejemplo, uno de los dioses de Egipto era la rana. Adoraban a la rana, aunque ustedes no lo crean. Tenían templos que adoraban a la rana. Y entonces Dios dijo: con que adoran a la rana, con que les gustan las ranas, ahí les va las ranas. Y lo llena de ranas. Todo el territorio de Egipto, todo, abrían las ollas de la cocina y llenos de ranas, y en las camas lleno de ranas, el baño, todo, imagínate en tu casa lleno de ranas. Y luego se murieron y apestaba eso. Y lo peor es que ellos no podían llevarse los cuerpos muertos, no las podían echar porque eran sagradas. Entonces decían: llamaron a Moisés, dile a Dios que se lleve estas ranas, hagan algo, porque ni siquiera las podían tocar, no podían hacer nada porque eran sus diosas. ¿Hasta qué grado llega la ignorancia, no? Un amigo me comentó un día que un amigo que fue a la India, y saben que en la India, por ejemplo, adoran, entre otras cosas, adoran a las vacas. Son prácticamente diosas para los hindús. Y dice que en una ocasión iban ellos pues ahí dentro de la ciudad de Nueva Delhi, y que había un tráfico así tipo manifestación de acá de la zona rosa, pero que llevaban 1:30 horas ahí detenidos totalmente. Y que él decía: bueno, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no avanzamos? De repente que se baja del camión, ya el desesperado se baja y a ver qué es lo que pasaba. Y era porque una vaca se le había ocurrido pararse a media avenida. Y no podían pasar los coches porque era sagrada la vaca. Y pues si le hacían algo, pues les venía un castigo. Y ahí hasta que la vaca, con toda la calma del mundo, se le ocurrió quitarse, ya siguieron avanzando los coches. Y dice, a mí me daban unas ganas de darle un patín. Dice, pero capaz que me linchan ahí. Y vemos aquí o sea, lo absurdo a veces del ser humano de adorar las cosas creadas, dar culto a las cosas creadas antes que al Creador. Y bueno, pues dentro de estos egipcios, hubo egipcios que, bueno, al ver que sus dioses eran ridiculizados, al ver que pues esta rana, ¿cómo es posible que adoro esta rana y los piojos y todas esas? ¿Cómo es posible que hago esto? En ese momento les cayó el 20 y dejaron sus dioses y se unieron al pueblo de Israel.
y salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto. O sea, se hicieron parte del pueblo de Israel. Entonces, dice ahí el Éxodo que salió una gran multitud de egipcios junto con el pueblo de Israel y fueron parte del pueblo de Israel. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que no hiciera diferencia entre ellos y ellos mismos. Dijo, es tu hermano, ámalo, porque tú fuiste extranjero en su tierra, ámalo y es parte tuya. Y Dios hizo también un pacto con ellos en Sinaí. Hubo otro segundo grupo de personas, y estas fueron las personas que se unieron a Faraón en el ejército y fueron a perseguir al pueblo de Dios. ¿Y qué les pasó? Se hundieron en las aguas, fueron destrozados. Pero hubo otro grupo de personas, los que se quedaron en Egipto. Cuando ya salió el pueblo de Israel, pues que se fueron con muchos que sí se juntaron con ellos, y cuando salió el ejército, pues los que se quedaron en Egipto, ahí, cuando vino el juicio, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos se quedaron, digamos, ahí, recibieron testimonio de que se hundieron los carros del faraón y todo eso, y supieron que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y ellos tuvieron la opción de arrepentirse, dejar sus dioses y convertirse al Dios de Israel. Es exactamente lo mismo que sucederá cuando Jesús regrese. Las naciones se van a juntar para destruir al pueblo de Dios, y va a haber otra vez 3 grupos de personas: los que se unan al pueblo de Dios, los que se injerten al pueblo de Dios y sean uno con ellos, los que guardan el testimonio de Jesús y guardan en los mandamientos, los que sean parte del pueblo de Dios. Va a haber otro grupo que va a ser los que se van a oponer a eso y que los van a odiar y que van a perseguirlos, y esos son sobre los que vienen las plagas. Pero va a haber un tercer grupo, que son pues los de otras naciones, que pues ellos van a estar viendo todas las cosas y van a decir, oye, sí es cierto esto, va a ser un testimonio para ellos, y sí es cierto, pero no van a saber bien cómo va a estar la onda. Y entonces ahí Dios les va a hablar en esos últimos periodos, y Dios les va a dar la opción durante el milenio y el tiempo en que Jesús reine aquí, de ser parte también. Y son las naciones sobrevivientes, son las naciones que queden. Así que aquí podemos ver cómo pues todos estos enemigos de David es un tipo de Jesús. En un sentido, pues los enemigos de él, los enemigos de Jesús, pues tratarán de hacer algo por mentira, de cualquier manera, porque no pueden hacerlo de otra manera, porque es íntegro en todos sus caminos. Pero dice que Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres. O sea, los demás van a decir, oye, no, todo sí es cierto, Dios es real. Y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor, y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón.